buenas, la HBO ha anunciado que está empezando a desarrollar un spin-off sobre la conquista de Aegon. No solamente una serie, sino que incluso podría haber una película precuela. Es un tema súper impactante y noticioso, así que ¡vamos con ello! En primer lugar, muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por darle a me gusta en los vídeos, muchas gracias por compartir los vídeos y muchas gracias por suscribiros al canal. Saludos a los nuevos suscriptores que estoy teniendo este mes de abril. Y bueno, como digo siempre al principio, avisos previos. He grabado con los amigos de Fase 24, os conté la semana pasada que grabé 2 podcasts. Grabé el podcast sobre The Last of Us, grabé para el día Era Tolkien y también he grabado un podcast sobre Pokémon que se publicará en los próximos días. Pondré el enlace debajo aquí en la descripción. También toca avisar que estoy, como ya sabéis, con amigo Antonio Runa en el canal de la plataforma morada, esa que empieza por tú y que acaba en ch, de la Rita Dendo, Antonio Runa, hablando cada semana de Mandaloriano, salvo hoy, que es Jueves Santo, que hacemos una pausa por ser estas fechas tan señaladas. Y si no nos veis en directo, pues podéis, por supuesto, luego escuchar el podcast en el canal de iVoox de la órbita de Endor. Y último aviso que quiero hacer, lo mencioné también la semana pasada, pero insisto, día 29 de mayo habrá un grandísimo evento para los aficionados españoles, al menos de Canción del Fuego, al menos quienes puedan desplazarse a Sevilla, porque el 29 de mayo, lunes, se va a presentar el libro del espectacular Congreso Académico sobre Juego de Tronos, que se celebró en Sevilla en 2019, componentes de toda Europa, y se va a presentar ni más ni menos que en los Reales Alcázares de Sevilla, un edificio absolutamente increíble con más de medio siglo de historia y en el cual, pues como ya sabéis, se grabó Juego de Tronos, representó a Dorne Lanza del Sol. Es un sitio increíble y la posibilidad de presentar un libro en un edificio tan icónicos, uno de los mayores monumentos no ya de Sevilla sino de toda España, es absolutamente espectacular. Y por lo que me han comentado, esa presentación va a estar más o menos abierta al público, así que bueno, si queréis ver un gran evento sobre Canción de Hielo y Fuego, al menos esta primera mitad de año, sabéis que la segunda mitad de año tendremos que hacer Citio Dragos, pues 29 de mayo en Sevilla la presentación del libro sobre el Congreso Académico. Tenéis toda la información en el enlace que pongo debajo en la descripción. Y no me enrollo más porque seguro que estáis deseando que os hable este tema. Una serie y posible película sobre la conquista de Aegon. Bueno, los ya habituales a mi canal ya sabéis que esto no es un tema que me pille por sorpresa y que incluso ya había mencionado en el pasado en un vídeo que hablé sobre los spin-offs perdidos de Juego de Tronos y sobre los otros spin-offs de Juego de Tronos, la idea de que la conquista de Aegon fue uno de los spin-offs originales que empezó la HBO a desarrollar en un entorno indeterminado entre 2016, 2017, 2018 sobre Juego de Tronos y que fue cancelando hasta el momento en que solo dio luz verde a uno, que fue el spin-off de La Larga Noche, que como ya sabéis se grabó el piloto en el año 2019, pero en septiembre de 2019 era cancelado después de grabarse su piloto, después de gastarse entre 10 y 20 millones de dólares según diferentes fuentes, para a continuación, el mismo día y con un par de horas de diferencia, anunciarse que se aprueba de forma oficial la primera temporada de 10 capítulos de La Casa del Dragón, que como ya sabéis era otro de los spin-offs pendientes de desarrollo. Pero bueno, ya lo mencioné en vídeos pasados, La Conquista de Aegon era una serie que la HBO estaba trabajando. La Conquista de Aegon es un proyecto muy jugoso, muy interesante y que realmente pues tiene muchísimos ecos para los aficionados de Juego de Tronos. Y la conquista de Aegon ganaba aún más interés y relevancia después de ver el éxito de La Casa del Dragón. Yo recuerdo que, verdad, he hablado de este tema en vídeos pasados diciendo, tendré que hacer un vídeo sobre la conquista de Aegon, sobre la serie de Conquista de Aegon, porque me parece una idea demasiado buena para que HBO se le escapase. ¿Por qué? Porque es repetir las bases de La Casa del Dragón, pero en un periodo de tiempo anterior y quizás hasta para algunos incluso más épica. Porque no es una guerra civil, sino que es una conquista. En agosto del año 2020, el amigo Cionius, que es uno de los mayores expertos y mentes vinculadas al mundo de Canción de Hielo y Fuego y en general la investigación de internet que yo he conocido en mi vida, rescató de la Oficina de Patentes de Estados Unidos la información de que había 7 spin-offs de Juego de Tronos registrados por aquel entonces, en agosto de 2020. Y entre su información y la del año pasado, que desveló James Gibran de Hollywood Reporter, tenemos ya el puzzle completo de estos spin-offs y cómo entra exactamente en ellos el spin-off de la conquista de Aegon. Bueno, la HBO llegó a registrar 7 spin-offs diferentes de Juego de Tronos. El de la conquista de Aegon fue el 6º. Tenía 2 personas como responsables, Ran Ravitch y Farsaliot.
Este spin-off, como digo, es el sexto, no fue el primero en crearse. Cuando en su día se anunció pues que se iban a hacer muchos spin-offs de Juego de Tronos, antes del final de Juego de Tronos, entre 2016 y 2017 se hizo público, teníamos una serie de nombres, ¿no? Max Borenstein, Carly Bray, Brian Helgeland, Gail Goldman. ¿Quiénes eran todos estos tipos? Bueno, sabemos que al final ninguno de estos proyectos finalmente vio la luz, pero con matices. En primer lugar, de estos 6 spin-offs, 7, uno es un éxito, ha sido aprobado, es fantástico, La Casa del Dragón, todos lo hemos disfrutado. Luego hay 2 más que fueron cancelados, que fue el de Carly Bray, que fue el primer intento de hacer una serie de La Casa del Dragón, se denominó Red Gun y fue rehecho de otras maneras como La Casa del Dragón, y el siguiente sería el spin-off de La Larga Noche, que como ya sabéis fue aprobado en su día, se rodó un piloto y pues no gustó, no salió nada bien, o eso es lo que nos indican las fuentes, y fue cancelado. El siguiente spin-off sería el spin-off como de La Casa del Dragón, dirigido por Brian Cogman, que como ya sabéis pues no fue aprobado y que se acabó reconvirtiendo, por decirlo así, en La Casa del Dragón original, pero no fue oficialmente cancelado, sino que mutó, pasó de ser dirigido por Brian Cogman a ser dirigido por Ryan Condal, que hasta suenan parecido, y luego están los 3 series que no quedaron en un limbo. No estaban ni aprobadas ni canceladas. Una de ellas era la serie que iba a dirigir Brian Helgeland, que hemos sabido que era la serie sobre la reina Nymeria y los 10.000 barcos, que luego cambió de showrunner, que pasó a ser Amanda Segel, y por lo que sabemos a día de hoy sí que ha sido archivada. Repito, esta información que estoy contando es primero de 2020, luego de 2022 y a 2023 creemos que ha sido archivada. La siguiente serie que estaba en desarrollo era la de Max Borenstein. La de Max Borenstein era una serie sobre el Imperio Valirio, que reveló también James Heaver. Y la última serie que en su día no había sido cancelada, sino que estaba en un limbo, era esta serie por Ran Ravitch y Far Sariat sobre la conquista de Aegon, que como digo fue la sexta en crearse, que sobrevivió a la quema de ser cancelado y estaba en un limbo. Pero es una serie que no había sido anunciada oficialmente por parte de HBO o por parte de los periodistas habituales que hablan sobre series como una serie actualmente en desarrollo. Porque claro, si me preguntáis hace un año cuáles son los spin-offs de Juego de Tronos en desarrollo, la respuesta es muy fácil. La Casa del Dragón, que ya está probado, que se está rodando, por aquel entonces está a punto de emitir la primera temporada, o se había emitido la primera temporada. La serie sobre los cuentos de Ankieg, que ya tiene su showrunner. La serie sobre la princesa Nymeria, la serie sobre Corlys Velaryon y la serie sobre Jon Nieve, de la cual ya hemos hablado bastante en el canal. Además de los spin-offs animados de los cuales no sabemos gran cosa, solo que uno de ellos podría tener que ver con GT. Bueno, eso es lo que yo os decía hace un año. Y no mencioné nada de la serie sobre la conquista de Aegon, porque nunca había sido oficialmente que íbamos a ver una serie sobre la conquista de Aegon, y porque además la única información que tenemos es que James Heaver había mencionado que había sido uno de los 15 proyectos en desarrollo y que pues tenía un factor clave que me voy a centrar después ahora, que es la figura de Aegon como un borracho. Pero bueno, que lo que pasa que, como digo, la situación ha evolucionado, la llegada de Dave Zaslav como nuevo CEO de Warner ha provocado que algunos, como mencionaba George Martin en su post de fin de año de 2022, algunos spin-offs habían sido archivados pero otros veían la luz. Entonces, a día de hoy, por recapitular, antes de centrarnos exactamente en el spin-off de Aegon, ¿qué spin-offs, si os pregunto un amigo, qué spin-offs de Juego de Tronos están actualmente en desarrollo que sepamos? Pues bueno, aparte de La Casa de Dragón, evidentemente por todos conocido, tenemos la serie sobre los cuentos de Ankieg, tenemos la serie sobre Jon 9, la secuela de Juego de Tronos, del cual ya he hablado largo y tendido, tenemos los spin-offs animados, que no sabemos a día de hoy cuántos están desarrollando actualmente, y tenemos la serie sobre la conquista de Aegon. Ahora bien, ¿qué sabemos de esta serie sobre la conquista de Aegon? Pues vamos al melón de una vez. Sabemos información muy relevante, poca pero muy relevante sobre este spin-off. Y es que informó James Heaver que, como he dicho antes, los horrores de esta serie iban a ser Ran Ravitch y Far Sariat, y hay un elemento fundamental, y es que esa serie iba a mostrar a Aegon el Conquistador, esta figura legendaria de Poniente, como lo que él denominó Drunken Loud escrito. ¿Qué es un Drunken Loud? Bueno, Drunken es borracho y Loud es una palabra que puede dar lugar a bastantes equívocos. Podríamos definirle como un gamberro, yo lo traduciría como un bruto, como un tipo desagradable. La idea es que es
Imaginemos una persona borracha que no hay quien la aguante. Claro, Aegon el Conquistador, la figura legendaria de Poniente, la que es capaz de unificar a los 7 reinos, el jinete del dragón Valerion, el más grande de la historia de Poniente, la figura capital, quizás más importante de la saga, porque gracias a él se muta por completo la historia de Poniente y pasamos a tener 7 reinos independientes a reinos unidos bajo la corona de un rey Targaryen sentado en el trono de hierro que él forja. ¿Es un borracho? ¿Es un tipo desagradable? ¿Es un tipo gamberro, vándolo, díscolo? ¿Cómo puede ser? Pues todo encaja con el primer episodio de La Casa del Dragón. Todo encaja con la profecía del príncipe que fue prometido. Todo encaja con las palabras míticas de John Martin, de las cuales habla en la presentación de Fuego y Sangre. Aegon el Conquistador era un soñador. Porque tenemos un clarísimo ejemplo histórico en el cual Daeron el borracho, hermano mayor de nuestro querido Aegon, que se convirtió en el rey Aegon V, Daeron el borracho se emborrachaba porque tenía sueños proféticos. En la serie de la conquista de Aegon, como fue concebido originalmente por Ran Ravitch y Farsariat, Aegon el Conquistador era un borracho porque tenía sueños proféticos que le alteraban, que le volvían loco, que le comían la cabeza. Y como respuesta ante estos sueños proféticos, se daba la bebida. ¿Y por qué no tenemos un testimonio como ese ahora? Porque leemos El Mundo, Hielo y Fuego, leemos Fuego y Sangre, leemos los testimonios de tantos maestres que han hablado sobre el pasado de Poniente. La historia que escribe Yandel, que sabéis, Yandel es YNL, es Elio y Linda, basado en el testimonio de tantos maestres que ha habido en la historia de Poniente y que han contado los testimonios de estos reyes en el pasado. ¿Por qué nadie nos ha presentado a la figura de Aegon como esa figura? Si acaso se nos sugieren que es misteriosa y que no sabemos demasiado de él. Pues por cómo funciona la historia. La historia se escribe en Poniente y se escribe en la historia del mundo real, en primer lugar, priorizando a los vencedores, los que ganan las guerras, cuentan la historia, protegiendo a las figuras icónicas que son respetadas actualmente por el régimen actual, una figura del pasado al cual el régimen actual le debe su poder, su gobierno, su legitimidad, no va a ser denostada, porque si no la legitimidad del monarca o del poder actual quedaría también denostado. Imaginemos en el mundo actual, si quieres ser el cronista oficial de un partido político, no vas a hablar mal del fundador de ese partido político, cuyos herederos son los que actualmente gobiernan. Pues en el mundo de Poniente, si tú trabajas para los Targaryen y quieres hablar bien de la casa Targaryen, porque actualmente tienes un rey Targaryen en el trono de hierro, no vas a hablar mal del padre de los Targaryen, padre como de rey. Quizás más importante aún es Dany la Soñadora, que es Aegon el Conquistador. Y luego, segundo, por una cosa que pasa en el mundo real y que pasa en Poniente: el desprecio y menosprecio a las mujeres, que son obviadas siempre a nivel histórico y cuyos logros son opacados. Entonces, decir que quienes son los verdaderos protagonistas y claves de la conquista de Aegon no son Aegon sino sus hermanas, Visenya y Rhaenys, no gusta mucho una sociedad tan machista como Poniente, en el cual las mujeres no tienen en absoluto los mismos derechos que los hombres. Así que vamos a hablar todo el rato y gloriar las enseñanzas de Aegon el Conquistador, diremos algunas cositas buenas de Rhaenys porque ha muerto, y a Visenya la tachamos de bruja y de hacer cosas muy malas. Que no voy aquí a hablar bien de Visenya Targaryen, porque Visenya Targaryen hizo cosas malas. Creo que la fama de la brujería es bastante injusta, es una forma de atacarla, pero si fue la madre de Maegor el Cruel, pues seguramente ella tuviera bastante culpa, no solamente que él tuviera a acceder al trono, sino también de pues que su hijo se convirtiera en el monstruo que es, ¿no? Porque Visenya tampoco parecía excesivamente buena persona. Pero lo fundamental, me parece coherente que en el canon de los libros, el canon que no conocemos, Aegon el Conquistador también fuera un borracho, también fue una persona desagradable, pero que no hubiera llegado ese testimonio hacia nuestros días. En cualquier caso, quiero dejarlo muy claro: que algo sea canon en la serie no implica que sea canon en los libros. Yo digo que me parecería coherente que Aegon de los libros fuera como el Aegon supuesto de la serie de Farsariat y Ran Ravitch original sobre la conquista de Aegon, el cual se pinta a Aegon como un drunken loud, como un borracho gandul, desagradable, vándalo, insoportable, bruto, vasto. Es posible que Aegon original fuera así,
Pero perfectamente también podría ser el Aegon Conquistador una figura diferente, una figura más melancólica, más emo, más Aegon III de los libros, que conocemos mucho más de él. Pero en la serie quisieran adoptar este otro rasgo para, de esta manera además, potenciar las figuras capitales de las dos hermanas, de Visenya y de Rhaenys. Como digo, esta era la idea del spin-off original de Ran Ravitch y Farsariet. No sabemos, porque no se ha publicado nada, si sería de esta manera Aegon en este spin-off que está desarrollando la HBO. Pero bueno, yo lo dejo caer porque me parece un tema muy interesante. Aegon como un borracho, pero repito, un borracho porque tenía sueños proféticos, y los mismos sueños que le convirtieron en un borracho también le dieron la ambición de conquistar los 7 reinos, porque él, como príncipe que fue prometido, tenía que unificar los 7 reinos para salvar a Poniente de la amenaza de los otros, de ese enemigo que da igual que seas noble o plebeyo, hombre o mujer, del norte o de Dorne, y que tienes que unificar los 7 reinos porque solamente los 7 reinos unidos podrían enfrentarse a esta gran amenaza. Y para mí incluso casi más interesante que la idea de serie, que no me ha sorprendido, como ya digo, lo he estado mencionando en vídeos pasados y en temas bastantes veces hablando de este spin-off de la conquista de Aegon, dije, ya le dedicaré algún día en concreto un vídeo al posible spin-off de la conquista de Aegon. Si lo hubiera grabado hubiera sido el vídeo que mejor hubiera envejecido el canal, diciendo que era muy posible que fuera a hacer una serie de la conquista de Aegon. Es el hecho de que el HBO se estaría planteando, aunque está todo en una fase muy inicial de desarrollo, una película precuela. Una película precuela sobre la conquista de Aegon, o asociado a la conquista de Aegon. Y ante esto tenemos dos claras opciones. Opción 1, que la película versara sobre Aegon Conquistador antes de convertirse en el Conquistador. Es decir, con Aegon, los primeros años de Aegon, su crecer en Rocadragón, quizás hasta la marcha de su familia de Valyria, o incluso que ni siquiera saliera Aegon, sino que fuera una película sobre Daenerys la Soñadora. Daenerys la Soñadora, teniendo ese sueño profético en Valyria, que le invita a dejar la isla y a marcharse a Poniente porque va a haber una maldición, es una historia potentísima. Además servirá para repescar ideas del spin-off sobre Valyria, que como ya sabéis, pues al final fue cierto y está archivado, no está del todo cancelado. Entonces, bueno, hacer una serie sobre eso, sobre el final de los Targaryen en Valyria y el final del Imperio Valyrio y cómo los Targaryen dejan Valyria, es un material espectacular para hacer una película precuela. Esa es una opción. La otra opción como película precuela es que la película precuela fuera la conquista de Aegon en sí. Entonces dices, bueno, ¿y qué contaría la serie? Pues la serie contaría el gobierno de Aegon después de la conquista. Me parece menos interesante, pero me parece también factible. Yo creo que la conquista de Aegon da para una serie de varias temporadas, como La Casa de Dragón, que sabemos que van a ser 4 temporadas, o quieren que... De hecho, es más fácil que sean 4 temporadas después de la reducción de 10 episodios a 8 de la segunda temporada, para poder aligerar un poco más la trama, ¿no? Entonces, contar toda la conquista de una película de 2 horas y media, 3, ¿sería cargarse una idea de serie? Bueno, sería contar luego la historia del gobierno de Poniente, cómo Aegon intenta gobernar Poniente, pero claro, no hablaremos de toda la conquista de Aegon, sino que sería, por decirlo así, unificar los 7 reinos y crear el trono de hierro, pero por ejemplo tendríamos sus intentos de gobernar, sus enfrentamientos con la fe, sus peleas con Dorne. En una de las temporadas de la serie veríamos morir a Rhaenys porque Rhaenys no habría muerto en esta película precuela, y también podría ser interesante. En mi opinión personal, hay una tercera opción que me parece más improbable, pero que tampoco lo podría descartar, que fuera que nos contara solamente una etapa muy inicial de la conquista de Aegon, una etapa muy inicial, que fuera un piloto de serie convertido en una película de 2 horas y media, que sería pues los inicios de Aegon, lo que es la toma de las tierras de la corona, por decirlo así, unas etapas muy iniciales de la conquista, y que el final de esa película entroncara ya con el inicio de la serie pues sobre la conquista de Aegon. Es decir, en este caso no sería una película convencional, sino una película que fuera prácticamente un piloto o una serie. Pensemos, por ejemplo, no sé si habéis visto la serie de Last of Us. The Last of Us tiene como una primera media hora que sirve 45 minutos del primer capítulo, que sirven como introducción a la serie, algo en el pasado. Y a partir de ahí
convertí esos 45 minutos de qué ha pasado hasta ahora o qué pasó hace un montón de años para ubicarnos luego en la historia actual, se convertiría, en vez de en una especie de mini capítulo de 45 minutos, en un super capítulo de 2 horas y media o de 3 horas que contará pues lo que es toda la conquista de Aegon. Entonces, como digo, lo que la serie contaría sería lo que sucede a partir del año 2 después de la conquista, o incluso en el 1. Podría empezar la serie, por ejemplo, con la conquista de las Islas del Hierro, que resulta muy sencilla una vez que Harren el Negro ha sido destruido, y a partir de ahí contar todo el gobierno de Aegon, de contar, pues eso, sus intentos de lo que se llama en Fuego y Sangre las guerras de la conquista, los intentos de Aegon y sus hermanas de conquistar Dorne y unificar de todos los 7 reinos. Es una cosa que podríamos ver en la serie, que entonces lo que es la conquista en sí, el tomar uno por uno los 7 reinos o las rendiciones de otros, sería lo que contará la película precuela. A mí me gusta más la primera opción, la verdad. Me gusta más la idea de contar, por decirlo así, la huida de Valyria, las visiones de Dany la Soñadora en esta película precuela, y que la serie en sí contara la conquista de Aegon. Creo que la conquista de Aegon da para, desde luego, varias temporadas de una serie de televisión. Da para, igual no 7-8 temporadas, además creo que a la HBO no le gusta hacer series de 7-8 temporadas. Yo creo que la serie con más 30-40 horas, con 4 temporadas podría ser suficiente para contar esto. Realmente tenemos una serie de batallas y de conflictos, pero tampoco creo que requieran 7 temporadas, una por reino, por decirlo así. Recordemos que Aegon primero es el desembarco de Aegon, tras esa primera batalla en Puerto Gaviota, va a tomar pues lo que es las tierras de la corona y las tierras de la tormenta, va a tener luego su gran enfrentamiento, su gran conquista de Harrenhal, conquista de las tierras de los ríos, dejaría para más adelante la rendición final de las Islas del Hierro. Luego tenemos lo que es la toma de lo que es el dominio y las tierras de Occidente, con esa gran derrota de los Lannister por un lado, que al final sí que logran sobrevivir y rendirse pues a bater el campo de fuego, y la casa y los Gardener, los herederos de Garth Mano Verde, que sí que son exterminados, y por eso su nuevo señor van a ser los Senescales, los mayordomos, como serían los Tyrell. Y luego más adelante llegarían las rendiciones, se rinde el Valle de Arryn, se rinde el norte, y son capaces los Targaryen de conquistar estos reinos sin tener que plantar batalla, ¿no? Como veis, realmente con Dorne, como ya sabéis, pues bueno, los llegan a Lanza del Sol, pero Lanza del Sol está deshabitada, no logran conquistar el castillo, y más adelante la guerra de guerrillas castigaría durísimo a los Targaryen durante más de un siglo, durante un siglo y medio. Entonces, bueno, esto, como veis, no he resumido en muy poco tiempo lo que es la conquista de Aegon, ¿no? Evidentemente se pueden contar 80 horas de televisión con esto, pero creo que no sería una buena historia, de verdad. Creo que con 4, 5 temporadas, centrar una primera temporada en lo que es las partes de las tierras de la corona, más tierras de la tormenta, una segunda temporada, por ejemplo, en todo el conflicto con Harren el Negro, con las tierras de los ríos, e incluso mover un poco con la conquista de las Islas del Hierro, centrar una tercera, por ejemplo, en lo que es la batalla del campo de fuego, y acabar con los Lannister y con los Gardener, y luego al final, una temporada final de las rendiciones del Valle de Arryn y del norte, con una quinta temporada centrada en Dorne, o con Dorne salpicado en el resto de temporadas, para ver cómo al final Dorne nunca terminó la serie y Dorne no ha sido conquistada por los Targaryen. Creo que sería una idea bastante chula, y como digo, al final abarca 4 o 5 temporadas, ¿no? Yo creo que no es necesario contar más. Y luego también sobre la película está el dilema. Evidentemente no sabemos nada. Primero, no tenemos ninguna certeza de que esta serie se vaya a hacer, pero no tenemos también la duda de si esta va a ser una película para televisión o una película convencional que se ha estrenado en cines. Es solo una especulación, ya digo, no sabemos nada. Podría ser, como Warner es la propietaria de HBO, pues que Warner Bros. Decide hacer una película y pues eso, presentar la película y ponerla en cines como si fuera otro estreno de Warner. O hemos visto, por ejemplo, El Mundo de Poniente en pantalla, la película de Space Jam de Warner, la última película que contaba con LeBron James de protagonista. Tampoco es una película para historia. Sí vemos como que en estos mundos que viaja pues los protagonistas, vemos uno que es como Poniente, y aparece Valerion, uno de los dragones de Juego de Tronos, aparece en la película, ¿no? Como
parte del mundillo que está presente en este partido de baloncesto entre los malos y LeBron James y los Looney Tunes, ¿no? Pero bueno, podría ser, como digo, una película de Warner, que para algo HBO es suyo y tiene los derechos, podría ser una película de estrena en cines, que sacas tu entrada normalmente. Yo, por ejemplo, esta semana voy a ver un par de películas, y me sabéis que soy muy cinéfilo y me gusta ver las películas nominadas a los Oscar. O podría ser una película para televisión, que nunca se estrenara en cines y que solamente al final fuera un piloto glorificado, un capítulo de serie excesivamente largo, con más presupuesto sin duda, y que pues el HBO no considerara que fuera estrenado en cines, sino para mantener fieles a los suscriptores, para que sigan pagando por usar su plataforma, pues esa serie, pues esa película se viera como si fuera una serie solamente exclusiva en HBO Max. Ya digo, esto ya es especulación, no tenemos más información y, como digo, tampoco tenemos una certeza de que esta película vaya a ver la luz. Y bueno, por ir cerrando el vídeo, conclusión, este vídeo es un poquito más corto que otros. Sabemos seguro que la HBO está desarrollando una serie sobre la conquista de Egon. ¿Sabemos si va a probar? No. Había otras series que se iban a hacer y luego han sido archivadas. Corlys Velaryon, La Reina Nymeria. Había incluso series que fueron aprobadas, o al menos un piloto, y luego la serie fue cancelada, como la serie Larga Noche. No tenemos una certeza de que vaya a ser así. Tampoco sabemos los errores. Sabemos que el proyecto original tiene a Dan Ravitch, a Farsariat, todo esto de lo que estoy contando, hay enlaces debajo en la descripción, pero no sabemos si está al cargo del nuevo proyecto. Al parecer no, porque la que cuenta en la información de esta exclusiva de hace un par de días, Nelly de Deadline, lo que cuesta, no, perdón, es Variety, lo que cuenta es que, bueno, que al parecer no, la HBO no tiene claro ese runner y lo está buscando. Y tampoco sabemos si en esta serie Aegon sería a Drunken Loud, un borracho vándalo, desagradable, vasto, rudo, como en esa primera idea original de la serie sobre la conquista de Aegon. Eso fue una idea original, pero no sabemos si la serie actual tendría que ver. Ya digo, hay que entender siempre a Aegon el borracho como un Aegon que tiene sueños proféticos y que, torturado por ellos, opción 1, conquistar Poniente, opción 2, darse a la bebida. Pero bueno, como digo, tenemos una información, tenemos pocas certezas y tenemos mucha especulación, y por supuesto, próximamente en más vídeos, aparte de hablar de teorías, ensayos y el mundo escrito por George Martin, habrá que lucubrar también sobre cuáles de estos maravillosos proyectos de spin-off veremos por pantalla. Hay quien no le parece una buena idea. Señoras y señores, La Casa del Dragón ha sido maravilloso, ha reenganchado a mucha gente al mundo de Poniente, y aunque no os guste mucho el mundo de las series, solamente por la gente que va a leer los libros de George y la historia de Mundo y Fuego por estos productos, solamente por eso, que repito, que no es ni nuestro dinero ni el vuestro el que se gasta, merece la pena. Y nada más, muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por me gusta en el vídeo, muchas gracias por compartir el vídeo y muchas gracias por suscribiros al canal. No salgo con Ivy porque, como ya os he contado, lo operaron hace 10 días y todavía está un poco convaleciente, así que bueno, no lo voy a forzar, ahora mismo está descansando. Ya he visto que os ha pasado antes, he hecho un pequeño cameo antes en el vídeo. Como os he dicho, he grabado hasta 3 podcasts diferentes con los amigos de Fase 24, tenéis los enlaces debajo, al menos de los 2 primeros, el tercero de Pokémon cuando se publique. Estoy en el canal de Antonio Runa, que empieza de la plataforma morada, esa que empieza en tu y acaba en ch.tv/Antonio Runa, y luego por supuesto en el canal de iVoox de La Órbita de Endor, que es por eso es Antonio Runa, hablando de Mandalorian todos los jueves, salvo este justo que es Jueves Santo, pero están los jueves anteriores y voy a estar los 2 próximos que faltan para que termine la serie. Y también 29 de mayo, Sevilla, presentación del libro sobre el Congreso Académico de Juego de Tronos, y 2 avisos más. Para concluir, si habéis llegado hasta aquí es que soy fans, muy fans. 1. Posiblemente grabe un vídeo con Antonio Runa sobre el libro que ha escrito, La Chica Gris. Más información próximamente, igual que grabé el libro con Bernard, con Kai, grabé un vídeo hablando de, pues eso, de ciencia ficción, hablando de Poniente, pero también hablando del libro que ha escrito. Es una persona que aprecia que ha escrito un libro, así que me gusta darles aquí un espacio en mi canal. Y la otra cosa, he grabado un vídeo en inglés sobre el impacto cultural, el cultural heritage que ha provocado Juego de Tronos en los lugares del mundo real donde se ha rodado. Cómo ha afectado a Croacia, a España, a Irlanda del Norte, a Marruecos, a varios países, o a Malta, que se rodara allí Juego de Tronos, concretamente a las ciudades donde se rodó Juego de Tronos. ¿Por qué? Porque lo he grabado con mi colega Christoph Doppelhofer, que es austríaco, que precisamente participó en este congreso de Sevilla, y que es una tesis doctoral durante 5 años sobre este mundo, ¿no? Cómo ha impactado en esas localizaciones el rodaje de la serie Juego de Tronos. Es un contenido, para mí, muy bueno, pero está en inglés.
esperaré vuestros comentarios. Si os gusta, lo subo aquí al canal. Si no, pues igual lo digo a otro que lo suba. Ya digo, está en inglés y honestamente no voy a subtitular 1 hora y media de vídeo porque no tengo la capacidad, ni tengo el presupuesto para pagar a alguien que me subtitule 1 hora y media de vídeo. Creo que es un contenido formidable. No sé subirlo directamente así al canal o pues decirle igual a Elio que lo suba al canal de Westeros o a alguna universidad porque es una investigación académica, igual a universidad donde hizo el doctorado Christoph, igual a la Universidad de Sevilla Pablo Lavide, que son quienes hicieron el Congreso Original de Sevilla en que se tocaban estos temas, no lo sé. Espero también vuestros comentarios y vuestros consejos y ya digo, no me enrollo más, muchísimas gracias por todo y ya digo, con estas promesas de 2 futuros contenidos igual menos habituales, el vídeo sobre el libro de Antonio Runa y el vídeo en inglés sobre el impacto Cultural Heritage del rodaje de Juego de Tronos, me despido, no me enrollo más. Buena feliz Semana Santa, felices Pascuas, muchas gracias por todo, disfrutar estos días con vuestros seres queridos y nos vemos la semana que viene. Adiós.